El 29 de septiembre de 1978, a las 5:30 de la mañana, una monja descubre al Papa muerto en su cama, solo 33 días después de haber asumido el pontificado. El Vaticano miente sobre lo sucedido. No se realiza autopsia, y el cuerpo es embalsamado en solo 12 horas. Los documentos que estaba revisando desaparecen sin dejar rastro. Pero esta es solo una de las muchas verdades que la institución más poderosa del mundo ha tratado de esconder a lo largo de los siglos. Hoy vamos a revelar lo que realmente ocurrió detrás de las puertas doradas del Vaticano. Y si te dijera que durante más de 60 años, el papado no estuvo en manos de hombres de fe, sino de mujeres y sus familias, cuyas vidas estaban llenas de secretos oscuros? No estoy hablando de rumores o mitos medievales. Hablo de hechos confirmados por historiadores contemporáneos, de un periodo tan vergonzoso que la propia Iglesia intentó borrarlo de la historia. Bienvenidos a la pornocracia papal, el capítulo más turbio de la historia cristiana, donde el trono de San Pedro se convirtió en un trofeo comprado, vendido y arrebatado con sangre. Todo comenzó en el 904, con una mujer llamada Teodora. No era una santa, ni una reina legítima, era la amante del Papa Sergio III y la mujer más influyente de Roma. Teodora tuvo una hija, Marosia, que heredó no solo la belleza de su madre, sino también su insaciable ambición. A los 15 años, Marosia se convirtió en amante del mismo Papa Sergio III, el hombre que había sido amante de su madre. De esta relación incestuosa nació un hijo que más tarde sería el Papa Juan X, ¿te imaginas? Un papa que era hijo de otro papa y de la hija de su amante anterior. Esta no era la Iglesia de Cristo, era una dinastía de poder y corrupción operando en el corazón del cristianismo. Pero Marosia no se conformó con influir desde las sombras. En 928, cuando el Papa Juan VIII intentó liberarse de su control, ella ordenó su asesinato. Los registros históricos son claros, Juan VIII fue arrastrado del altar, golpeado brutalmente y luego sofocado con una almohada en su celda. No solo mató a un papa, sino que lo reemplazó con uno de sus propios candidatos. Cuando éste no siguió sus órdenes, Marosia lo depuso y colocó a otro. Durante décadas, ningún hombre llegaba al papado sin su aprobación y nadie se atrevía a desobedecerla sin enfrentar consecuencias fatales. La culminación de esta era llegó en 955, con el Papa Juan XI, nieto de Marosia, quien ascendió al trono a los 18 años. Lo que siguió fue una depravación que haría ruborizar a los emperadores romanos más decadentes. Los documentos de la época, escritos por Liutprando de Cremona, describen sucesos que parecen sacados de una pesadilla. Juan X convirtió el palacio de Latrán en un burdel, violó a viudas y vírgenes en recintos sagrados y asesinó a un cardenal que osó enfrentarse a él. Los registros históricos cuentan que se emborrachaba y brindaba invocando a Júpiter y Venus durante partidas de dados. Este papa, supuesto representante de Dios en la tierra, murió a los 23 años, tras ser golpeado brutalmente por un hombre que lo descubrió en la cama con su esposa. Murió en adulterio, en violencia y habiendo profanado todo lo que se supone que el papado representaba. Y lo más escalofriante, este no fue un caso aislado. El poder del papado era un bien que se podía comprar, vender y transmitir de generación en generación. La pornocracia papal mostró algo que el Vaticano nunca ha querido admitir, que el trono de Pedro no tenía nada de divino, era puro poder humano, con toda la corrupción y brutalidad que eso implica. ¿Pensaste que el papado no podía caer más bajo después de la pornocracia? Déjame presentarte a los Borgia, la familia que convirtió al Vaticano en el centro de un imperio criminal que haría palidecer a los modernos carteles del narcotráfico. Esto no es una exageración. Los Borgia transformaron el papado en un negocio familiar donde el incesto, el asesinato, el envenenamiento y la corrupción política eran la norma, no la excepción. Y lo peor de todo es que lo hicieron a plena luz del día, sin vergüenza, sabiendo que nadie podía detenerlos. Rodrigo Borgia, el patriarca de esta dinastía criminal, compró el papado en 1492, convirtiéndose en el Papa Alejandro V. Y cuando digo compró, no es una metáfora, los registros históricos documentan que Rodrigo pagó 100.000 ducados,
lo que hoy equivaldría a $50 millones, en sobornos a los cardenales para asegurar su elección. La silla papal era un trofeo, subastado al mejor postor. Alejandro V no ocultó su falta de celibato ni de santidad. Tuvo al menos 10 hijos reconocidos de diferentes amantes y su concubina oficial, Giulia Farnese, tenía solo 15 años cuando comenzó su relación con un papa de 60. La depravación de Alejandro V llegó al punto de organizar lo que se conoció como el Banquete de las Castañas, una orgía en el Vaticano en la que participaron 50 prostitutas, quienes bailaron desnudas y compitieron para recoger castañas mientras los cardenales y el papa observaban y apostaban. Esto no ocurrió en un burdel. Ocurrió en el corazón del cristianismo, el Palacio Apostólico. Los crímenes sexuales de Alejandro V parecen menores en comparación con los de su hijo César Borgia. César, el hombre que inspiró El Príncipe de Maquiavelo, fue un psicópata brillante que utilizó el poder de su padre para conquistar toda Italia central, a base de terror y asesinatos. En 1497, mató a su propio hermano Giovanni por celos, arrojando su cuerpo al río Tíber. En 1500, estranguló personalmente a Alfonso de Aragón, el esposo de su hermana Lucrecia, porque su alianza política ya no le convenía. César sabía que su padre lo protegería de cualquier consecuencia, y así fue. Cada asesinato, cada acto de brutalidad, cada conquista, fue bendecido y financiado por el Vaticano. Lucrecia Borgia, la hija de Alejandro V, ha sido objeto de debates durante siglos. ¿Fue una víctima manipulada por su padre y hermano o una cómplice activa en los crímenes familiares? La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Lo que sabemos con certeza es que se casó 3 veces por conveniencia política y que las cartas históricas sugieren que participó en el uso del famoso veneno Borgia, Cantarella, para eliminar rivales políticos. La caída de los Borgia llegó como se esperaba, en sangre y traición. Alejandro V fue probablemente envenenado, irónicamente, por el mismo veneno que él usó para eliminar a tantos. César perdió todo su poder en cuestión de semanas y murió en batalla a los 31 años. Pero el daño ya estaba hecho. Los Borgia demostraron que el papado no era una institución espiritual, sino un instrumento de poder político, utilizado para enriquecimiento personal, conquista y la satisfacción de cualquier deseo, por corrupto que fuera. Lo más impactante es que esta corrupción no provocó una reforma inmediata. La Iglesia simplemente siguió protegiendo sus secretos y poder, hasta que un monje alemán llamado Martín Lutero decidió que ya era suficiente. ¿Te imaginas poder comprar el perdón de Dios? No a través de arrepentimiento, ni de cambiar tu comportamiento, sino simplemente con dinero en efectivo. ¿Suena absurdo? Durante siglos, esto fue exactamente lo que sucedió, la Iglesia vendía la salvación. Y mientras los Borgia dejaban su marca indeleble en la historia del Vaticano, otros escándalos menores, pero igualmente vergonzosos, se sucedían en las sombras. Desde intrigas de cardenales, sobornos en masa y asesinatos encubiertos, hasta pactos secretos con reyes y familias poderosas de Europa, el papado se convirtió en un tablero de ajedrez humano donde la fe era solo un peón. Cada elección papal era una batalla de traiciones, y la verdad se ocultaba tras un velo de rituales sagrados y ceremonias fastuosas. Los historiadores coinciden en que esta práctica de manipulación no era la excepción, sino la norma, y que el mito de la santidad papal sirvió como cortina de humo para los pecados humanos más grotescos. En paralelo, la Iglesia acumulaba riquezas inimaginables, no solo mediante la venta de indulgencias, sino también mediante la posesión de tierras, castillos y tesoros de los más diversos rincones de Europa. Se hablaba de criptas secretas repletas de oro, reliquias valiosas y manuscritos que nunca fueron publicados, custodios de secretos que podrían cambiar la percepción de la historia cristiana. Todo esto mientras el pueblo sufría pobreza y hambre, sin sospechar que su iglesia, supuesta guía moral, actuaba como una maquinaria de acumulación de poder y lujos. Era un juego de apariencias en el que el esplendor de las catedrales y la pompa de los rituales escondía el rostro más oscuro del poder. Con el paso de los siglos, la corrupción no disminuyó, simplemente cambió de forma. Durante el Renacimiento, figuras como Julio II y León X demostraron que la compra de votos y la manipulación política seguían vigentes,
esta vez combinadas con un patrocinio artístico que glorificaba la Iglesia y ocultaba sus crímenes. Los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina y las grandes obras de Rafael no solo eran expresiones de genialidad artística, sino también herramientas de propaganda para distraer a la humanidad de los escándalos más turbios. Mientras los ciudadanos contemplaban la gloria de Dios en el arte, los secretos de Roma permanecían bien guardados tras cortinas de terciopelo y puertas de bronce. Pero la corrupción no solo se manifestaba en dinero y poder. La influencia sobre la moral y la ley era igual de devastadora. Las alianzas con monarcas y familias influyentes permitieron a la Iglesia dictar el destino de reinos enteros, manipulando matrimonios, guerras y herencias. Cada decreto papal podía beneficiar a unos y condenar a otros, y la vida de millones dependía de negociaciones que se realizaban en salones privados y criptas secretas. La fe se convirtió en un instrumento, y aquellos que osaban cuestionar el poder de la curia eran perseguidos, exiliados o incluso asesinados, muchas veces sin que la historia oficial mencionara una palabra. En el siglo XVII, el contraste entre la riqueza del Vaticano y la pobreza del pueblo se volvió escandaloso incluso para los estándares de la época. Los papas vivían en palacios opulentos, con banquetes interminables, mientras Roma y otras ciudades italianas sufrían epidemias, hambrunas y miseria. Se cuenta que algunas de las decisiones más importantes sobre la política europea no se tomaban en consejos de guerra ni parlamentos, sino en salones privados del Vaticano, donde la corrupción, el miedo y la ambición personal eran los verdaderos consejeros del trono de Pedro. La Iglesia había logrado construir un imperio donde la moral y la fe eran herramientas de control, no valores absolutos. Finalmente, la modernidad no logró erradicar estas sombras por completo. Aunque la Reforma, la Ilustración y las revoluciones europeas lograron limitar algunos excesos, la institución siguió conservando secretos, pactos y privilegios que hoy apenas conocemos. La historia oficial oculta décadas de manipulación, conspiraciones y corrupción, y muchos documentos permanecen inaccesibles al público. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto de la Iglesia que conocemos realmente refleja la fe y cuánto es producto de la ambición humana disfrazada de divinidad? La verdad es incómoda, pero esencial para entender que detrás de los muros dorados del Vaticano siempre hubo y habrá historias que el mundo no está preparado para escuchar. Y mientras la historia de los Borgia se convertía en leyenda negra, otras familias y facciones dentro del Vaticano comenzaron a disputar el control del poder con igual ferocidad. La curia romana no era solo un consejo espiritual, era un campo de batalla donde alianzas cambiaban cada semana, traiciones se consumaban en secreto y el oro dictaba quién ascendía o caía. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los cardenales más influyentes. Un mensaje mal interpretado, un favor incumplido, o un enemigo con acceso al veneno correcto podía cambiar el destino de cualquier hombre de fe en cuestión de horas. Durante los siglos XVIII y XIX, el papado trató de mantener una apariencia de rectitud mientras la corrupción se reinventaba. Los papas de este periodo eran expertos en manipular la opinión pública. Organizaban grandes ceremonias, publicaban encíclicas llenas de doctrina moral y fomentaban el arte sacro, mientras en los pasillos y criptas secretas se resolvían asesinatos, sobornos y chantajes políticos. La doble cara del Vaticano era tan marcada que algunos embajadores extranjeros comentaban que la apariencia de santidad era un simple disfraz que ocultaba la verdadera maquinaria de poder. El control sobre los estados pontificios fue otra faceta de esta corrupción institucionalizada. Durante siglos, la Iglesia no solo gobernaba la fe, sino territorios enteros en Italia. Esto significaba que los papas podían recaudar impuestos, poseer ejércitos y decidir el destino económico de ciudades y pueblos enteros. Cada decisión estaba impregnada de intereses personales, alianzas matrimoniales, comercio de tierras y negocios con nobles y comerciantes adinerados. La línea entre lo sagrado y lo mundano desapareció completamente. El Vaticano se transformó en un estado donde la moral era secundaria frente al poder. Incluso dentro del propio papado, la sucesión estaba lejos de ser un proceso puro o divino. La compra de votos, la manipulación de los cardenales y las intrigas familiares eran moneda corriente.
Los documentos muestran que en varias ocasiones se amenazó a los votantes con muerte, exilio o pérdida de posición si no apoyaban al candidato correcto. La santidad del proceso electoral estaba completamente comprometida, y cada elección papal se asemejaba más a una guerra civil disfrazada de ritual sagrado. Mientras tanto, Roma misma se convirtió en un escenario de miedo y vigilancia constante. Espías, informantes y sirvientes comprados observaban cada movimiento de los nobles y clérigos. Los secretos se guardaban en criptas ocultas y bibliotecas selladas, donde los documentos desaparecían o eran alterados a voluntad. La población común, fascinada por la magnificencia de la ciudad y sus templos, rara vez imaginaba que detrás de cada cúpula y cada campanario se tejían redes de poder, sexo y violencia que habrían escandalizado incluso a los emperadores más corruptos de la antigüedad. Durante la transición hacia la modernidad, algunos papas intentaron reformas para limpiar la imagen de la Iglesia, pero cada intento fue rápidamente saboteado por facciones internas. La resistencia no venía del pueblo ni de los teólogos, sino de aquellos que habían hecho del Vaticano un imperio de corrupción sostenible, familias, cardenales y aliados que dependían de mantener secretos y privilegios. Cada reforma era un juego de espejos, un intento de mostrar pureza mientras la corrupción seguía operando bajo la superficie, más sofisticada y letal que nunca. No solo eran los papas los protagonistas de estas historias oscuras. Durante siglos, los pontífices emplearon a asesinos, mercenarios y sicarios al servicio del poder eclesiástico. Las muertes de enemigos políticos, rivales y disidentes eran cuidadosamente planificadas y muchas veces ejecutadas con absoluta impunidad. Los documentos filtrados y las crónicas de la época revelan ejecuciones que combinaban violencia física y psicológica, diseñadas para enviar mensajes claros. Desafiar el poder del Vaticano podía costar la vida de manera inmediata. La manipulación de la fe también alcanzó niveles extremos durante las campañas de indulgencias y purgas de herejías. La Iglesia utilizaba la amenaza del infierno y la promesa de la salvación como herramientas para controlar a la población y aumentar su riqueza. Esto no era mera propaganda, era un sistema de poder perfectamente estructurado, donde la religión se transformaba en instrumento de manipulación masiva. Los escándalos sexuales, políticos y financieros del Vaticano coexistían con sermones sobre humildad, piedad y sacrificio, creando una contradicción tan flagrante que ha permanecido inexplicable para muchos. Finalmente, el eco de estas eras oscuras todavía resuena hoy en día. Aunque la Iglesia ha modernizado su imagen y ha tomado medidas para ser más transparente, la historia demuestra que la concentración de poder absoluto en manos humanas siempre será vulnerable a la corrupción. Cada documento perdido, cada secreto oculto y cada escándalo histórico sirve como recordatorio de que detrás de las paredes doradas del Vaticano, la historia nunca ha sido completamente santa. Y mientras algunas verdades han sido reveladas, otras siguen esperando a ser descubiertas por quienes se atreven a mirar más allá de la fachada divina. A lo largo de los siglos, el Vaticano se convirtió en un escenario donde la historia se escribía en secreto y la sangre a menudo sellaba acuerdos que nadie se atrevía a cuestionar. Cada papa que ascendía al trono debía navegar entre la devoción genuina y la corrupción que lo rodeaba, porque quienes sostenían el verdadero poder no eran los teólogos ni los fieles, sino las familias, los cardenales y los aliados estratégicos que controlaban los hilos invisibles del imperio eclesiástico. En muchas ocasiones, los pontífices eran meros títeres de un sistema mucho más antiguo y peligroso que ellos mismos, una maquinaria de poder donde la santidad era solo una máscara conveniente. La intriga no se limitaba a asesinatos o sobornos, los secretos del Vaticano se escondían en libros prohibidos, archivos sellados y criptas olvidadas, muchos de los cuales desaparecieron misteriosamente con el paso de los siglos. Documentos que podrían haber cambiado nuestra percepción de la Iglesia y la historia cristiana se perdieron, destruidos o retenidos bajo llave por siglos. Historiadores modernos sugieren que muchos papas estaban al tanto de crímenes graves, pero sus informes fueron eliminados para preservar la imagen del pontificado, demostrando que la verdad estaba subordinada al poder y al control de la narrativa oficial. Las familias que ejercieron influencia detrás de los papas no eran meros actores secundarios, eran arquitectos de la corrupción, dictando matrimonios, asesinatos y ascensos clericales. La pornocracia papal, por ejemplo,
no fue un episodio aislado, fue la antesala de siglos de manipulación sistemática, donde la moral y la fe se subordinaban al cálculo político y al enriquecimiento personal. Cada decisión dentro del Vaticano, desde la elección de un obispo hasta la distribución de riquezas, estaba impregnada de intereses privados, asegurando que la institución permaneciera al servicio de los poderosos, no de Dios ni de la humanidad. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la corrupción se sofisticó aún más. Los papas adquirieron ejércitos privados, extendieron su influencia sobre ciudades enteras y controlaron tratados políticos que involucraban a monarcas y naciones enteras. La política eclesiástica se mezcló con la diplomacia internacional y el espionaje, haciendo del Vaticano un estado cuyo alcance excedía por mucho el poder espiritual. Algunos de los documentos históricos que sobreviven muestran cómo guerras y conflictos se planificaban desde palacios dorados, con el Papa y sus aliados moviendo piezas humanas como si fueran meros peones en un tablero de ajedrez. Incluso la riqueza acumulada por la Iglesia era tan monumental que generaba tensiones internas. Los tesoros de oro, las propiedades y los manuscritos secretos eran codiciados tanto por cardenales como por familias poderosas. El control de estos recursos podía garantizar un poder casi absoluto dentro de la curia, y muchos papas fueron elegidos no por su santidad o sabiduría, sino por su capacidad para asegurar y mantener el flujo de riqueza a manos de quienes ya dominaban el sistema. Esto demuestra que el Vaticano no solo fue un centro espiritual, sino también una máquina de acumulación y concentración de poder material. La venta de indulgencias y el control sobre la salvación se convirtieron en herramientas de dominación política y económica. La Iglesia podía dictar quién merecía el perdón divino y quién estaba condenado, no a través del arrepentimiento, sino mediante pagos, favores y lealtades políticas. Esta práctica, que siglos después provocaría la Reforma Protestante, demuestra que la corrupción no solo estaba presente en lo terrenal, sino que se extendía hasta lo espiritual, manipulando la fe de millones para satisfacer los deseos y ambiciones de unos pocos. Algunos papas intentaron reformas, pero la resistencia interna siempre fue feroz. Las facciones poderosas que habían aprendido a gobernar desde las sombras sabían que cualquier intento de limpieza podía significar la pérdida de su influencia o incluso la muerte. Por ello, las reformas eran casi siempre simbólicas, un gesto superficial para apaciguar a la opinión pública mientras la corrupción continuaba operando en secreto. La historia demuestra que las verdaderas batallas del Vaticano nunca fueron entre lo bueno y lo malo, sino entre distintos grupos que luchaban por controlar el poder absoluto. El impacto de estas décadas de corrupción también se reflejó en la cultura y el arte, que, aunque glorioso, servía para ocultar la realidad. Frescos, esculturas y ceremonias fastuosas deslumbraban a los fieles y escondían la brutalidad detrás de las puertas cerradas. Cada obra, cada acto de magnificencia, era una estrategia de distracción, un velo que ocultaba los crímenes y abusos cometidos por aquellos que ocupaban el trono de Pedro. La magnificencia exterior contrastaba con la oscuridad interna, haciendo que el Vaticano fuera a la vez símbolo de fe y de la más absoluta decadencia moral. Y aún hoy, la sombra de esos siglos sigue presente. Los secretos, intrigas y corrupciones no han desaparecido por completo. Simplemente se han adaptado a los tiempos modernos. La historia del Vaticano nos recuerda que cualquier institución que concentre demasiado poder en pocas manos corre el riesgo de corromperse y que detrás de los muros dorados, la humanidad de quienes gobiernan puede ser tan oscura y compleja como la historia que ellos mismos han tratado de ocultar. La fascinación y el temor por esta verdad es lo que sigue manteniendo vivo el misterio del Vaticano, siglos después de sus mayores escándalos.